en homenaje a los escritores y artistas al compositor y musicólogo Argeliers León en el centenario de su nacimiento. Organizan las instituciones martianas un amplio programa de actividades en el aniversario 123 de la caída del apóstol. Y concluyó en la ciudad de Holguín la edición 25 de las Romerías de Mayo, Festival Mundial de Juventudes Artísticas. Saludos desde La Habana, es martes 8 de mayo de 2018 y ya iniciamos la emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. La Sala Villena de la Sede Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió este lunes un conversatorio en homenaje al reconocido musicólogo, pedagogo y compositor Argeliers León a propósito de las conmemoraciones por el centenario de su nacimiento. Un equipo del Noticiero Cultural asistió al encuentro y nos ofrece los detalles. En el centenario del natalicio del destacado músico y etnólogo Argeliers León, la Sala Villena de la UNIAC acogió un panel en homenaje al importante estudioso de nuestra cultura que fue este hombre. Miguel Barnett, presidente de la UNIAC, expresó cercanía y aprecio a este gran maestro e investigador de la música y además recordó a Argeliers como el excelente pedagogo que fue y compartió con el público anécdotas sobre la vida y obra del defensor de la música y la cultura cubana. En primer lugar, me parece mentira que ya Argeliers tenga o vaya cumpliera 100 años, ¿no? Yo trabajé con él desde que ya era muy jovencito, desde que tenía 17, 18 años, y lo seguí hasta siempre, hasta su muerte. No soy músico ni musicólogo, pero me formé dentro de la antropología social y Argeliers era un maestro, porque era un hombre con un sentido muy diverso de la ciencia, sin prejuicios ninguno, sin ataduras a ninguna escuela. Y fue un hombre realmente con una visión universal, un seguidor de la obra de Fernando Ortiz y también de Levi Strauss, de Franz Boas, de tantos etnólogos y antropólogos importantes. Él se desarrolló con más fuerza en la etnomusicología que creó justamente esa disciplina en el Instituto Superior de Arte. De igual modo, el investigador y etnólogo Jesús Guanche rememoró al importante investigador y estudioso de los componentes culturales de nuestra nación y valoró la vasta obra etnológica de Argeliers León. Su labor como musicólogo, compositor, etnólogo y pedagogo fue recordada también a través del musicólogo Jesús Gómez Cairo, quien lo calificó como un inolvidable maestro y cauteloso estudioso de la influencia africana en nuestra música y en general en nuestro panorama cultural. Yo creo que es muy importante a partir de este momento volver a rescatar la figura de Argeliers León, porque es uno de los grandes paradigmas de la cultura cubana. Pedagogo, compositor, musicólogo, etnólogo, hombre que llevó todas estas especialidades unidas en un mismo campo. Un hombre de mucho desprendimiento, de mucha bondad, de mucha entrega, de mucha generosidad. Merecido homenaje en el centenario del natalicio de quien durante su vida defendió los valores culturales de nuestra nación. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Un extenso programa preparan las instituciones martianas para conmemorar el aniversario 123 de la caída en combate del héroe nacional de Cuba. A 123 años de la caída en combate del héroe nacional, las instituciones martianas de Cuba preparan un amplio programa para homenajear la fecha. Los detalles fueron dados a conocer en conferencia de prensa la pasada jornada. Yo creo que en este aniversario 123 de la caída en combate de Martí, o de su ascenso a la inmortalidad, como preferimos decir, acercar a Martí a nuestros jóvenes es vital. Es fundamental para seguir construyendo el proyecto social cubano, para seguir profundizando en esa obra extraordinaria de nuestro apóstol y por supuesto para seguir extrayendo las lecciones necesarias de la propia vida de Martí para ser mejores personas, para ser mejores ciudadanos. Yo creo que ahí está el desafío, el reto, cómo hacer a un Martí cada vez más contemporáneo, cada vez más actual, por sí mismo él lo es, pero cómo hacerlo desde los jóvenes, desde los códigos de hoy, yo creo que eso es vital. Por eso es que actividades de diferente corte se estarán realizando en todo el país, desde eventos de pensamiento, eventos, talleres, coloquios martianos como el del 14 y 15 en la Fragua Martiana, o como el coloquio del Centro de Estudios Martianos del 16 al 18 de mayo, o el Seminario Juvenil de Estudios Martianos, que es un espacio
escenario de acercamiento a Martí, que ya tiene se está realizando ya su edición 43 a nivel nacional, y en el que comparte jóvenes y todos aquellos que se acercan a la vida de José Martí. Desde hoy, diversos espacios como la Casa Natal José Martí, la Biblioteca Nacional y el Memorial, que comparten el mismo nombre, así como la Sociedad Cultural José Martí y el Centro de Estudios Martianos, proponen ciclos de conferencias, exposiciones transitorias, tertulias, actividades infantiles, conciertos y otras acciones que ocuparán todo el mes de mayo. Martí es un ejemplo de entrega a la patria y desgraciadamente cae en el primer combate, pero se cumple con él aquel pensamiento de Mella de que hay hombres que son útiles hasta después de muerto. La figura de Martí hoy ilumina a la nación. Como yo le dije a ustedes hace un momento, yo creo que una de las grandes fortalezas y una de las razones que explica la resistencia de la nación cubana es la fuerza que tiene en la tradición del pensamiento político cubano, donde José Martí es clave. Y es que resulta imprescindible acercar el apóstol a la sociedad, sus valores, su legado, porque aunque hayan pasado más de 100 años, la vigencia del pensamiento de este universal cubano se hace necesaria en los tiempos que corren. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El portal digital Cubacid da a conocer que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba fue escenario hoy de diversas actividades como parte de la 11ª edición de las jornadas contra la homofobia y la transfobia. En el encuentro en el que intervino el presidente de la UNIAC, Miguel Barnet, se realizó el panel El Teatro contra el Estigma y se presentaron la compañía El Hombrecito Verde y el grupo La Perla Teatro. Estas jornadas son organizadas por el Centro Nacional de Educación Sexual con el objetivo de promover el respeto a la libre y responsable orientación sexual e identidad de género. Por su parte, la agencia de noticias Prensa Latina informa que el Festival de Cine de Cannes deja abierta hoy su edición 71. La ciudad balneario del sur de Francia, convertida en la capital del séptimo arte, atrae a directores, guionistas, actores y productores. Para la inauguración de la cita fue escogido el filme Todos lo saben, del director iraní Asghar Farhadi. La película, rodada totalmente en español, es un drama psicológico filmado en España con la actuación protagónica de Penélope Cruz y Javier Bardem, así como del argentino Ricardo Darín. Por vez primera desde el año 2004, el festival comenzará con la proyección de un largometraje en una lengua distinta al francés o al inglés, resaltó el comité organizador. Y la revista de la cultura cubana La Jiribilla ofrece amplia información desde la capital de los Estados Unidos sobre la celebración desde hoy en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington del Festival Artes de Cuba de la Isla para el Mundo, que con la presencia de más de 400 artistas se celebrará hasta el venidero 3 de junio. Dentro del conjunto de agrupaciones artísticas que han sido invitadas a la cita se encuentra la orquesta Miguel Failde, escogida para participar en la gala inaugural del encuentro esta noche en el A.C. Howard Theater. Interrogado por La Jiribilla sobre el concierto de hoy, el director de la agrupación, Etiel Failde, declaró: la reina de la noche será sin dudas ese manantial del feeling que es Omara Portuondo. Con ella interpretaremos 2 temas y uno será el danzón de danzones, Almendra. La orquesta Failde tendrá su concierto central dentro del programa del evento en el Millennium Stage el día 11 de mayo y en locaciones como la Duke Ellington School of the Arts. Realizará talleres y conciertos didácticos para estudiantes de música de diferentes niveles y profesionales interesados. Y con un fragmento de un videoclip de la orquesta Failde cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa para mensajes promocionales y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a los grupos portadores de tradición cultural cubana. Esto será en breve.
La edición 25 de las Romerías de Mayo concluyó en Holguín con el tradicional desfile, la siembra del árbol y el izaje del hacha. Culminan así 6 días de intensas y dinámicas jornadas en la ciudad capital del arte joven en Cuba. Durante la clausura del Congreso Memoria Nuestra, se reconoció el apoyo de instituciones y personalidades como la doctora en Ciencias María Elena Socarrás, profesora e investigadora de la Universidad de Oriente. El Consejo Provincial de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Delegación Territorial del SIGMA entregó un reconocimiento especial a Yaité Martínez por la relevancia e impacto de su investigación México y Martí, lugar de fraternización entre dos hombres. El jurado del Congreso evaluó más de 30 ponencias presentadas y otorgó el premio a la mejor investigación al historiador Víctor Aguilera Nonel con el estudio Jóvenes sangermanenses en el sur de Angola, a 40 años del combate de Casinga. En tanto, el premio Memoria Nuestra al mejor proyecto sociocultural lo recibió la estudiante de periodismo de la Universidad de Holguín, Yailén Vallejo Paz, con el proyecto Hay luces detrás de la bahía. La danza en paisajes públicos invadió el Parque Calixto García de esta cosmopolita urbe, para bien de las decenas de espectadores que se congregaron a su alrededor. Integrantes de la compañía local Codanza, la Guantanamera Médula y el Ballet Contemporáneo de Camagüey hicieron gala de destreza y virtuosismo ante los romeros. El popular evento del Gran Festival sigue siendo una plaza propicia para celebrar el arte y la creación joven. Y veo mucha gente, como lo vi ahora en Pablo Menéndez, mucha gente que están enamoradas de la ciudad a través de la romería. Sin duda la romería tiene un elemento como de seducción que deslumbra a los visitantes, los atrae. Es una maravilla porque es una plataforma en la cual podemos ver qué es lo que se hace en diferentes latitudes. Estoy muy feliz de estar aquí. Yo siento que Holguín es la capital cultural de Cuba y he sentido que las personas saben cómo ser felices aquí, cómo disfrutar sus vidas. Y es genial ser parte de este evento. Yo diría también que es imprescindible ya la romería. Es inherente también al propio pueblo de Holguín, donde constantemente se está pensando cómo se va a hacer una edición mejor. Los exponentes del género hip hop en el oriente cubano encontraron en el Festival Mundial del Arte Joven la plataforma para demostrar su talento. Frente a un numeroso público que disfrutó con cada improvisación, los raperos orientales se enfrentaron en la premier de la Batalla de Gallos. El ganador del evento representará a la región junto al holguinero invicto Heavy Fresh en la competencia nacional Potaje Urbano que se desarrollará en agosto en la provincia de Matanzas. Cientos de jóvenes se congregaron en la ciudad cubana de Los Parques para dar por concluida la 25ª edición de las Romerías de Mayo. La caravana cultural encabezada por las banderas de los pueblos de Latinoamérica llegó hasta la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García Íñiguez para luego trasladarse a los alrededores del 18 Planta. En la jornada de cierre del principal evento de la Asociación Hermanos Aiza en Cuba, jóvenes holguineros y de distintas partes del país sembraron una palma real como símbolo de cubanía, esperanza y continuidad. Además fue izada el hacha petaloide ante el lente de cientos de teléfonos celulares que captaron una antigua tradición holguinera que da origen a esta gran fiesta. Más de 100 delegados de 30 países como Argentina, Francia, Ucrania, México y España se dieron cita en este Festival Mundial de Juventudes Artísticas que durante la noche de clausura también puso a pensar y a bailar a los participantes en diferentes espacios con los temas del popular grupo Buena Fe y el cantante Alain Pérez, así como la banda de rock norteamericana Suicidal Tendencies. Durante 6 días se respiró arte en calles y plazas de Holguín como parte del movimiento cultural que generan las Romerías de Mayo. La 25ª edición ya está grabada en la historia de esta ciudad cubana de Los Parques, que los invita a volvernos a encontrar en mayo del 2019 para celebrar juntos el primer cuarto de siglo de este Festival Mundial del Arte Joven.
Abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a los grupos portadores de la tradición cultural cubana. Hoy recibo en el estudio a mi colega Roilán Pardo Cabrera, quien ofrece sus criterios al respecto. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira. La tumba francesa, el Nengón Quiribá, el Changüí son expresiones culturales ligadas indisolublemente a mi identidad como guantanamero. A medida que crecí las fui conociendo, las aprecié, incluso puedo hablar de la entrega de los cultores a su defensa, del modo en que han conseguido que estas auténticas expresiones de nuestra tradición artística pasen de una generación a otra, de padres a hijos. Así perdura buena parte de nuestro legado en esas prácticas cotidianas, en la acumulación de saberes y el empeño de familias, comunidades o grupos portadores, agrupaciones creadoras y herederas de un arte que poseen como tesoro incalculable valor. Estos colectivos tienen un marcado condicionamiento cultural a partir de los diversos momentos históricos o sociales al que pertenecen, asociados en su mayoría a cultos sincréticos, actividades económicas, familiares o de otra índole. En ellos es posible encontrar la huella francesa, haitiana, africana, española, china, fruto de la migración hasta esta tierra, pero que hoy forman parte indisoluble de nuestro patrimonio. En el reportaje de ayer se hablaba del reconocimiento de la comunidad hacia esos grupos, de cómo estas prácticas son parte esencial de un modo de vida, son en muchos casos el centro de una familia, uno de los momentos más especiales en sus rutinas. Pero también se hablaba de la necesidad de prestarles más atención, apoyo. Claro está que es un deber de los centros de Casa de Cultura en cada uno de los territorios el ofrecer un acompañamiento metodológico, garantizar espacios de promoción, acercar este arte a los habitantes de la comunidad o asentamiento. También es necesario que los gobiernos locales comprendan la importancia de estos grupos y garanticen el apoyo logístico para sostener estas prácticas que se alejan de fines lucrativos. Hablamos de modos de vida, herencias, tradiciones, que si bien es cierto que en algunas oportunidades salen a las calles durante las fiestas populares, patronales o de significación religiosa, generalmente solo es posible encontrarlos en su propio asentamiento, barrio, localidad, donde sí tienen una fuerte presencia, donde encuentran una casa o un pequeño local para sus rituales, bailes, cantos o ceremonias mágico-religiosas, donde confluye el anciano o el niño que comienza a transitar por esta herencia o saberes que por la sangre les llega. Ahí está la necesidad de hacerlos más visibles, cercanos. No es un secreto que resulta difícil en muchas oportunidades garantizar los vestuarios acordes a las dinámicas, mantener en óptimas condiciones los instrumentos, incluso disponer de medios que garanticen el movimiento hasta otros escenarios, el intercambio con otros portadores, su inserción en determinados contextos. Pero bajo ningún concepto debemos bajar la guardia en la atención a estos colectivos. La Cinta en Ciego de Ávila, Caidije de Camagüey son algunos de los grupos portadores más reconocidos junto a las tumbas francesas declaradas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. A ellos es obligatorio volver la mirada, reconocer, promover, acompañar. El proceso de transculturación nos colocó irremediablemente frente a una diversidad de herencias que con el paso de los años permanecen las más complejas representaciones de tradición y costumbre. Lo cubano se hace realidad desde la historia, teniendo presentes los puntos de contactos multiculturales. La cultura de Cuba encuentra su descanso en la idea de una nación unida, una nación que comprende a plenitud elementos diferentes, importados, extranjeros, pero que a la vez pondera por encima de todo el legado nacional y sus nuevas expresiones. Indira, hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias, Roilán, por estos criterios sobre la necesidad de proteger y promover la obra creativa de esos grupos portadores. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Mañana daré acuso de recibo algunas de las opiniones que nos han llegado a través de nuestras direcciones electrónicas. Usted todavía está a tiempo de compartir sus opiniones al respecto si nos escribe a contrapunteonc@cubarte.cul.cu o a nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión y al regreso le adelantamos algunos detalles de la celebración de la Feria del Libro Cuba 2018 que comienza mañana en la provincia de Santiago de Cuba. Usted mantenga la sintonía con nuestra señal informativa.
Más de 300 títulos de diversas editoriales nacionales y locales estarán a disposición de los asistentes al último capítulo de la Feria del Libro Cuba 2018, que abrirá sus puertas en Santiago de Cuba mañana miércoles. De poesía es el texto 22 que presenta el guantanamero José Ramón Sánchez en Santiago de Cuba. Este joven, premio Regino Botti, llega como adelanto de la Feria Internacional del Libro que comienza este 9 de mayo en el territorio. La librería José Antonio Echeverría, recientemente remozada, es uno de los espacios que estrena el encuentro literario previsto para la promoción de autores locales. Tendremos en toda la ciudad 25 puntos de venta. Dentro del Teatro Heredia tendremos 19 y el resto será en otros espacios de la ciudad como Cinesoft, la HS, estaremos en el Cristo, en el Cobre. Más de 300 títulos de editoriales nacionales y territoriales confluirán en el recinto ferial del Complejo Heredia. Entre ellas destacan las más recientes producciones de Ediciones Santiago, Caserón y la Editorial Oriente. Abriremos el día 9 con el libro de Oscar Abdala Pupo, Los chinos en el Oriente Cubano. Como ustedes saben, también la feria está dedicada a China como país invitado. Estaremos presentando además el libro Personajes y Pasajes del siglo XIX en Santiago de Cuba de la doctora Olga Portuondo. Estaremos también vendiendo el libro de recetas de cocina que hicimos, Sabor Aquí, de Magalis Ruiz, y que estaremos vendiendo. Sabemos que fue de mucha aceptación y los ejemplares que nos quedan pues estarán siendo presentados en la Feria del Libro. A cada uno de los puntos ya llegan los materiales que desde este miércoles se pondrán a disposición del público santiaguero. También se ajustan los detalles del programa de actividades que quedará inaugurado en el pabellón Tesoro de Papel con las palabras del Premio Nacional de Historia Eber Pérez. También estaremos allí en un momento especial y único, pues contaremos con la presencia de Ignacio Ramonet, que estará presentando otra edición renovada y ampliada del libro 100 horas con Fidel, y que es una novedad dentro de la Feria del Libro porque se estará presentando únicamente en Santiago de Cuba. Espacios de poesía y reflexión como los de este joven autor se promoverán en esta edición de la feria que clausura en Santiago el próximo domingo. Antes habrá que vivir momentos tan emocionantes como la entrega a Eusebio Leal de la condición de hijo ilustre de la ciudad. Por el momento, esta urbe ya está lista para acoger la feria literaria. Dairon Changarrams, Noticiero Cultural. El grupo camagüeyano Teatro del Viento estrenó la obra Mantecosa Inspiration, gracias Alberto, en el Centro Cultural José Luis Tasende. Con el director de ese reconocido colectivo conversó nuestra corresponsal al cierre de una de las presentaciones. Sobresale Teatro del Viento por renovar su repertorio con cierta frecuencia. Ahora el colectivo camagüeyano estrena la obra Mantecosa Inspiration, gracias Alberto, basada en un texto del reconocido dramaturgo cubano Alberto Pedro Torriente. La pieza exhibe una mirada muy actual que transita entre la Cuba de los años 90 y la que palpita hoy en las calles. Resume la historia de tres hermanos, Pucho, Celestino y Dulce, de distintas personalidades, quienes deben determinar sobre la vida de un puerco en la noche de fin de año. En la escena todo transcurre como un juego para desde el teatro mirar el entorno. Con dirección de Fredis Núñez Estenos, la obra confirma el valor de la familia. Creo que es uno de esos primeros textos que habla de frente sobre temas álgidos que le preocupaban a la sociedad cubana de aquel momento. Ahora han pasado casi 30 años, o sea, ha pasado mucho tiempo después del estreno de Manteca y a mí ese texto todavía me invita. Una propuesta que despierta el interés del público en el Centro Cultural José Luis Tasende. Con Mantecosa Inspiration, gracias Alberto, actores y actrices siguen apostando por el rigor y la renovación en la dramaturgia sobre las tablas. En Camagüey, Aime Amargos, Noticiero Cultural. Niños de Papel es la más reciente obra del grupo Teatro Guiñol Guantánamo. La puesta en escena, dirigida por Yosmel López, es una versión libre del texto Los gnomos están tristes del escritor Eldis Baratute. Al cierre de la emisión nos acercamos a la obra. Una obra para la reflexión familiar. Un discurso construido a través de infantes que perciben detalladamente situaciones complejas que se generan a su alrededor. Así se nos presenta a Niños de Papel, la más reciente obra del Teatro Guiñol Guantánamo. 4 actos, 4 títeres de mesa confeccionados con diferentes tipos de papel y 4 historias que develan el delicado tamiz que separa a los más pequeños de su entorno.
En total intimidad con el público, la puesta en escena dirigida por Yosmel López nos muestra en aproximadamente 45 minutos conflictos que marcan muchos hogares, como la violencia o el irrespeto a la infancia. Nos quisimos centrar solamente en la relación del niño con la familia, en el conflicto que se establece entre esas generaciones y el desconocimiento o el descuido de los padres sobre diversas temáticas que el niño aborda, entiende y el padre cree que no. Fruto de la beca de creación El Reino de este Mundo que otorga la Asociación Hermanos Saiz, la muestra es la segunda versión que se realiza en otro formato del texto Los gnomos están tristes del escritor Eldis Baratute, 11 años después de su primera edición. Cuando tuve el libro no tuve la posibilidad de ver la reacción que tenían los niños, porque por supuesto tenían el libro en su casa, lejos de mí. Sin embargo, en el teatro sí puedo ver con qué personajes se identifican más, cómo cambian el rostro ante una escena, después el diálogo, la seña que le hacen a los padres, el diálogo que tienen con los padres cuando se termina la obra, y además nos puede permitir tanto a los actores como a mí después intercambiar con los padres, porque esto es una obra para verla en familia. Una obra cuyo transcurso nos obliga a pensar sobre nuestras acciones hacia niños y niñas y las múltiples lecturas que ellos devuelven a la realidad. Cristian Nay, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos del homenaje de los escritores y artistas al compositor y musicólogo Argeliers León en el centenario de su nacimiento. Conoció también del amplio programa de actividades que se organiza a propósito del aniversario 123 de la caída del apóstol y le pusimos al tanto del cierre de la edición 25 de las Romerías de Mayo en la provincia de Holguín. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otra miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.